Hola. Que claro, el doctor Julio Curi, al referirse a lo que es la modificación de la Constitución, en la discusión actual, es claro que el doctor Curi cuando dice, si no hay referéndum, no es constitucional la modificación. Y él dice, se necesita referéndum para la modificación. Y él dice, la muestra más fehaciente de que era necesario el referéndum actual es que en la actual convocatoria se coloca el presidente de la República, porque esa instancia del presidente de la República se hace esta modificación constitucional. Entonces, él dice, la muestra más fehaciente de que es necesario, es obligatorio el referéndum es que colocan en la convocatoria, por excepción, no se hará referéndum. Atención, él dice, en la actual convocatoria, por excepción, no se hará referéndum. Y creemos que sí, que él tiene la razón cuando él dice que esa es una prueba de que sí se necesita el referéndum. Y él dice, hay que hacer referéndum porque el derecho a elegir y ser elegido necesita y precisa de referéndum porque es un derecho fundamental. Tiene que ir a referéndum, dice el doctor Julio Curi, el especialista constitucionalista, Julio Curi, dice, tiene que ir a referéndum porque el derecho a elegir y a ser elegido es fundamental. Y todo lo que está en el artículo 268 y el título completo debe ir a referéndum. Él dice también que esta situación de hacer la reforma a la Constitución sin el referéndum dará pie a que el candado sea inexistente, porque otro presidente también podrá mandar a reformar esa Constitución y alegar lo mismo. Por excepción, no se realiza referéndum. Entonces, él dice que por la estabilidad institucional de un país, lo que se requiere es que la Constitución se toque lo menos posible, insisto con su expresión, para darle estabilidad a un país se necesita que la Constitución se modifique lo menos posible. Entonces, en el caso del candado, él dice, es evidente que ahora es ficción el tal candado. ¿Qué les parece? Incluso también él habla de la reforma fiscal. Vamos a verificar qué dice Curi, el especialista ex juez por demás, ex juez, fuente confiable porque incluso ex juez del Tribunal Constitucional. Sobre la reforma fiscal, él recurre a Giuliani Curi y a su artículo que publicó en el Listín Diario y dice, candado requiere con urgencia que se le ponga a los préstamos. Hay que colocarle candado urgente a los apagones. Hay que colocarle candados urgentes al déficit presupuestario, candados urgentes a los empréstitos. Y él dice, hay que enfrentar de raíz los problemas del país. Y si se enfrentan de raíz los problemas del país, incluso no hay ni siquiera que realizar reforma. Y él dice, es urgente que se le ponga candado a los sueldos de lujo, a las pensiones de lujo, a la publicidad gubernamental, que se centralice la publicidad porque no es necesario que cada ministerio tenga un departamento de publicidad para que los medios de comunicación hablen en positivo de los ministros, que desde la presidencia también hay que ponerle candado, dice el ex juez Julio Curi, hay que ponerle candado a la publicidad gubernamental. Y él dice, no es posible, 11,000 millones para la publicidad desde la presidencia. Y él dice, hay que abundar más
en lo que es el ahorro interno y hay que ver lo que es el problema mayúsculo de la evasión fiscal. Y él dice que bajo múltiples beneficios hay empresas operando que no lo requieren y que hay una evasión fiscal mayúscula y que en un año se dejan de recaudar 600,000 millones de pesos en la República Dominicana. Eso es una cifra astronómica. Incluso algo muy importante al cual el juez Curi hace referencia y que todos deberíamos tener siempre muy pendiente es que en la Constitución de la República Dominicana existe el principio de progresividad fiscal. ¿A qué hace referencia el juez Curi? Dice exactamente que esto implica que los que tienen mayor disponibilidad pagan más impuestos. Y él dice que cada uno pagará acorde a lo que es su capacidad contributiva. Y además, a tomar en cuenta, muy importante, algo también que dice el juez Curi, y es que el más injusto de todos los impuestos que se paga es el impuesto al consumo, y es el más injusto porque todo el mundo que no tiene ingresos similares paga igual, que el más injusto de todos los impuestos precisamente es el consumo. Entonces, impuestos al consumo. Y él dice, hay que colocarle impuestos a las ganancias, hay que colocarle impuestos a los grandes patrimonios, que se graben esos impuestos, que se graben esas ganancias, que se graben los grandes patrimonios y que se le pongan frenos a esos festivales de pensiones y de publicidad gubernamental que tanto lacera, que tanto daña la falta de recursos para cualquier gobierno de turno. Y es cierto, no hay que gravar más a la clase media. Cuando hay, según el doctor Julio Curi, 600,000 millones que el gobierno dominicano deja de recibir, pero que las grandes empresas y los grandes patrimonios, estos prácticamente no pagan lo que tienen que pagar, lo que tienen que endosar a las arcas del Estado Dominicano. Entonces, hay que sincerizar eso de reforma fiscal para que todo el mundo pague igual. Incluso el mismo gobierno, decimos nosotros, tiene que dejar de ser tan tramposo, puesto que ¿cómo es posible que pague impuestos sobre la renta permanentemente las personas que no reciben la debida indexación o ajuste acorde a lo que es la inflación? Pero algo más, por ejemplo, los impuestos a las viviendas, ¿cómo es que se mantiene fijo el impuesto a la denominación viviendas suntuarias? Se mantiene fijo y entonces pagan más las viviendas que tienen menos precio. Eso como que debería revisarse. El concepto vivienda suntuaria, a medida que va avanzando las dificultades, los costos de las viviendas, porque la vivienda se va encareciendo, y lo que es hoy vivienda de bajo costo, que vale 3 millones, 4 millones, esa misma vivienda de bajo costo se mantiene el pago del impuesto, pero en la reforma actual el gobierno pretende que las viviendas de bajo costo que han alcanzado valor
paguen al valor actual. Cuando la persona hizo sacrificios y no puede pagar como suntuaria una vivienda que compró de bajo costo, eso hay que revisarlo. Queden bien.